estuve con vos y vuelvo con vos. Soy Ramón Suárez Omuyo, creador y conductor del programa Con Vos. Los domingos de 13 a 15 tendremos comunicaciones con Galicia, noticias, comentarios y la mejor música gallega. Los esperamos. Soy el señor Rodríguez Caballito. Acá de Quilmes. Parque Patricios. De Gerli, soy de Paternal. De Lomas de Zamora. De Congreso. Llamo desde Lobos. Estás escuchando AM660, Radio Amplitud. La radio más escuchada del Partido de la Matanza. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando AM660, Radio Amplitud. Señores de Radio Amplitud, la verdad se me cayeron las lágrimas. Han sido ustedes muy gentiles y de todo corazón le agradezco lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias, señores. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1246 de Con Vos, correspondiente al domingo 3 de julio de 2022, Día del Locutor en la República Argentina. Mi recuerdo al cielo a Maruja Boga, una de las primeras mujeres locutoras que tuvo esta República Argentina y un orgullo para la colectividad gallega. El recuerdo a la inolvidable Maruja Boga. Y felicidades para todos los locutores y locutoras de la República Argentina. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Esta emisión de Con Vos sale en dúplex por FM 90.3 de Ponteareas, Galicia, provincia de Pontevedra. Por eso, a la gente de FM 90.3 Radio 9 Galicia, os saúdo agarimoso de cada domingo, os ointes, os directivos, os traballadores, un saúdo moi agarimoso e o desexo de que teñan unha moi boa semana. Debo decirles que Facebook implementó un cambio en las páginas y que la página Con Vos ahora, hasta que encuentre un asesoramiento adecuado, no nos permite, por ejemplo, transmitir desde la radio. Así que si alguien quiere seguir la emisión del programa a través de Facebook, lo puede hacer en el Facebook de Radio Amplitud. Cuando entran a Facebook ponen Radio Amplitud y allí se está emitiendo nuestro programa. Bueno, contingencias de esta gente, ¿no? Porque ellos alteran un servicio que están brindando y bueno, no tenemos nosotros la posibilidad por ahora, desde luego que existe la posibilidad, pero nos hemos sorprendido ahora que Eber me dice, bueno, lamentablemente yo tenía que entrar con otra cuenta y
y no recuerdo la clave. Todas las claves uno no las puede recordar mentalmente, así que lo lamento muchísimo. Bueno, pero hay una buena noticia. En este programa no se va a hablar del sainete nacional, el sainete que en cualquier emisora de radio o de canal de televisión es tema desde ayer a la tarde. En este programa no se va a hablar. Esto fue lo último que dije. Me estoy sacando la campera porque aquí en el estudio da un sol maravilloso sobre el vidrio y entonces la temperatura está muy, pero muy agradable. Debí quitarme la campera que me acompañaba desde mi domicilio. Bueno, hechas estas aclaraciones, sí voy a completar un poco, no completar, pero hablar un poco del tema que comenté el domingo anterior, que tuvo muchas repercusiones favorables, pero también alguna persona que no compartía mi comentario, y eso es muy válido, ¿no? En democracia, que las personas expresen sus diferencias civilizadamente, así que nada, lo hemos debatido en el lugar que correspondía. Lo que ahora voy es a ver, hay una cuestión que es la siguiente. Yo llegué a la República Argentina con mis padres, lo he dicho muchas veces, un domingo 22 de junio de 1958. El lunes 23 yo ya fui con mi guardapolvo blanco al colegio. Yo ya estaba inscripto en un colegio que existe felizmente en la calle Muñiz, entre Gibson y Caseros, así que mi primer día hábil en la Argentina fui a la escuela. Y fui a la escuela muy contento, por supuesto, con ese guardapolvo blanco que para mí era una gran novedad, y empezar a vivir la adaptación a lo que para mí era realmente un mundo nuevo. Pero yo estoy agradecidísimo, por supuesto, a la República Argentina en general, pero a la educación que recibí en este país. Yo completé ese primer año, como comencé en junio, hasta fin de año estuve en el tercer grado. Después le recomendaron a mis padres que con algunas clases particulares durante las vacaciones podría recuperar ese añito atrasado por edad y rendir cuarto libre. Efectivamente, así se hizo, rendí cuarto libre, con lo cual cursé quinto y sexto grado. Lo hice en la escuela Hipólito Buchar, en la calle Avelino Díaz, entre entre Rivera Indarte y Esteban Bonorino, colegio que también está. Allí tuve un lujo extraordinario. El maestro de música era nada menos que don Sebastián Piana, ese gran autor, ese gran músico, pianista, lógicamente, pero ese gran autor de tangos y milongas, como Tinta Roja, por ejemplo. Bueno, ese señor Sebastián Piana era el maestro de música en el colegio público en el que yo cursé quinto y sexto grado. Pero lo que quiero decir es que las personas que en esa época terminábamos el sexto grado,
teníamos una formación que permitía que muchísimos de ellos se empleasen en oficinas, en lugares de trabajo, privados, lógicamente, y pudiesen desempeñar cargos realmente importantes. Pasaron los años, en vez de sexto grado, después se terminaba en séptimo, era lo mismo, porque en realidad lo que se había hecho era el deslinde de primer inferior y primer superior, que uno pasó a ser primero y el otro pasó a ser segundo, que era lo que correspondía. El viejo segundo pasó a ser tercero y así hasta que el sexto se convirtió en séptimo. Pero eso es anecdótico. Lo importante es que con el paso de los años yo fui viendo que los chicos y las chicas que terminaban ese séptimo grado cada vez tenían más dificultades para leer, para interpretar los textos, ni que hablar de la matemática. Hoy, en radio, en televisión, escucho no a gente con séptimo grado, escucho a profesionales. Un locutor profesional, una locutora profesional, es gente que como mínimo tiene un estudio secundario aprobado y luego un terciario para ser locutor. Lo mismo ocurre con los periodistas. Pues bueno, no le pregunte usted a la mayoría de ellos 7x6 imprevistamente, porque no se lo van a saber contestar. No le pregunte 8x4, porque tampoco se lo van a poder preguntar. Y ya, repito, estoy hablando de profesionales, ni que hablar en esos programas de preguntas y respuestas cuando a los jóvenes que están cursando el secundario le hacen ese tipo de preguntas, porque hoy alguien que termina un primario no sabe, en muchos casos, por supuesto que hay quienes sí, y además lamentablemente hay una diferencia tremenda entre la educación pública y la privada, pero en cuanto a la educación pública, yo puedo asegurar que la mayoría de los que terminan la escuela primaria no saben las tablas de multiplicar. Y eso en nuestra época era algo que en el tercer grado, en el cuarto de ahora, lo sabíamos todos los alumnos. Por lo tanto, el deterioro de la educación en la República Argentina desde ese primer día de 1958 como palomita blanca, orgulloso con mi guardapolvo blanco almidonado, hasta hoy el deterioro de la educación pública es alarmante. Y como dije el domingo, el problema no es Kicillof, no son los políticos, no son los nombres. El problema es que un pueblo con mala educación no tiene posibilidades. Está condenado mayoritariamente a la pobreza y a la delincuencia. Por eso quiero hoy leer un artículo que se publicó esta semana, cuyo título es El peligro de quemar los diccionarios. Mientras el gobernador bonaerense llamaba a una rebelión estudiantil contra la sintaxis y la gramática, padres de una escuela de Berisso reaccionaban contra una docente que, en un discurso escolar, los definía como argentines y les hablaba de nosotres. ¿Por dónde pasa hoy la verdadera rebeldía? ¿Por los padres que le reclaman a la escuela más seriedad y menos militancia? ¿O por un gobierno que convoca a los alumnos a quemar, simbólicamente, los diccionarios, independizarse de la Real Academia Española
y hablar como se les cante. La pregunta puede parecer abstracta, pero se conecta con otros interrogantes. ¿Qué les propone el poder a los jóvenes? ¿A qué épica se convoca? ¿A una generación que ve con angustia e incertidumbre su propio futuro? ¿Qué compromiso tiene el gobierno con la educación? ¿Y qué distinción se hace entre educar y militar? Detrás del llamado de Kicillof a romper lanzas con la gramática, hay una confusa telaraña conceptual que se contradice con la esencia misma de la educación y con nociones básicas de las sociedades civilizadas. Por supuesto que grandes y chicos son libres de hablar como quieran, y no es una libertad que dependa de la autorización ni la venia de ningún gobernador. Pero esa libertad debería ser tan obvia como la obligación de la escuela de enseñar reglas, métodos, sistemas y técnicas, tanto en el complejo terreno de la lengua como en el de otras disciplinas. ¿Qué viene después de hablen como quieran? Sumen y multipliquen como quieran, venga a la hora que quieran, hagan lo que quieran. La demagogia siempre puede sonar tentadora. El problema son las consecuencias. Tal vez convenga examinar el trasfondo de la propuesta del gobernador, porque desnuda también una forma de concebir el poder y de pensar a la sociedad. El hablen como quieran remite a una idea de anomia, de ausencia de reglas y de patente de corso. Dirigido a los más jóvenes, el mensaje es peligroso, aunque no deje de ser ramplón. No nos va a venir a decir España cómo tenemos que hablar, se envalentonó el funcionario. No es solo una bravuconada demagógica, carece también de toda consistencia intelectual. La Real Academia Española, a ella se refería, no es un cuerpo legislativo supranacional ni emite normas obligatorias. Es solo una institución que vela por la corrección del español, sin cerrarse a las innovaciones y transformaciones de la lengua. Confundir todo sistema de reglas con imposiciones opresivas y creer que la adhesión a estructuras normativas, en este caso idiomáticas, es una forma de dependencia, expresa un amasijo de eslóganes que ni siquiera alcanza el estatus de una idea, mucho menos de una ideología. El discurso tribunero y simplón exhibe, además, el descompromiso con el estudio y el esfuerzo. ¿Para qué embarcarnos en el arduo aprendizaje de la lengua cuando la autoridad nos habilita a hablar como queremos? El de Kicillof no es un discurso aislado, es la expresión, grotesca si se quiere, de un sistema de pensamiento que ha colonizado la escuela y que emana del poder. La rebeldía parece asociada a la ignorancia. El mérito es un disvalor. La autoridad es, por definición, autoritaria. Corregir se confunde con censurar, y las normas apenas se conciben como meras sugerencias. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. La embestida del gobernador contra la Real Academia es, en definitiva, la embestida contra la noción de autoridad moral. Es una embestida contra la autoridad del saber. El mensaje, por lo tanto, no es solo para los alumnos, sino también para los maestros y profesores.
Lo que Kicillof les está diciendo es: ¿quiénes son ustedes para marcarles a los chicos cómo tienen que hablar? Con esos párrafos rústicos, en medio de un acto escolar, el gobernador decretó, en definitiva, la muerte de la autoridad docente. Es una autoridad de la que ya quedaba poco y nada. Ahora ha sido abolido oficialmente el deber de enseñar y corregir. Es paradójico porque con ese discurso y esa lógica se destruye lo que se dice defender, la escuela pública. Por un lado, la igualdad de oportunidades, por otro. Como siempre, las mayores víctimas del deterioro educativo y de la devaluación de la función docente son los sectores más vulnerables. Se les dice a los chicos que hablen como quieran, pero se les oculta que si no aprenden a hablar correctamente, su futuro será más limitado. El mensaje gubernamental intenta maquillarse de rebeldía y de libertad, pero convierte en imposición la sintaxis de su propio ideologismo. ¿Hay algo más reñido con la libertad que cambiar la enseñanza por la bajada de línea y los diccionarios por los manuales militantes? Cuando el llamado a rebelarse proviene del poder, se parece más a un llamado a obedecer. Eso es lo que hacen, en definitiva, los docentes que suben al escenario, como en la escuela de Berisso, para hablar en lenguaje militante, que no es otra cosa que una jerga oficial. ¿Les hablan a sus alumnos o buscan la simpatía de sus superiores? Bajo la máscara de la rebeldía parece esconderse un sistema de disciplinamiento ideológico que, más que hablar como quieran, impone el deber de hablar como nosotros. El llamado a rebelarse contra las normas idiomáticas encubre además una idea de fragmentación social. La lengua es, en todas las sociedades democráticas y evolucionadas, un territorio común. Es un engranaje esencial de articulación e integración cultural. Es una conexión con las raíces, un puente con nuestra historia y una marca de identidad. Por eso es que bastardear su arquitectura normativa no solo es una frivolidad, es otro paso en el proceso de desintegración sociocultural que sufre la Argentina. Las reglas nunca han sido para la lengua española un corset ni una limitación. En una sociedad forjada en la inmigración como la nuestra, el lenguaje es un tejido poroso, permeable a la transformación constante, a la diversidad, a la transgresión y a la inventiva. Asociar las normas del idioma a algo rígido y pacato sería ignorar el valor del lunfardo, el ingenio del habla coloquial y la mixtura de la academia con la calle en el enriquecimiento de nuestro hablar cotidiano. Cada generación, por supuesto, aporta sus modismos y rupturas, y así se ensancha todo el tiempo el territorio común de una lengua viva. Ahora mismo, TikTok y la música trap están incorporando un nuevo vocabulario como lo han hecho la samba, el tango o la cultura gaucha. Pero no sería posible enriquecer ese espacio común si la escuela no enseñara las raíces y las normas lingüísticas e idiomáticas,
como no serían posibles la vitalidad y la diversidad de la democracia si no se respetaran las constituciones y las leyes. Hay un hilo, no demasiado invisible, que conecta la anarquía del lenguaje con el desapego a la ley. Se entroniza el hago lo que quiero en lugar de lo que debo. El del mal llamado lenguaje inclusivo es después de todo, un debate menor. En un país desgarrado por la violencia de género, la pobreza extrema y la tragedia educativa, hablar con la E o escribir con la X es una frivolidad, una distracción y una careta con la que el poder intenta esconder sus propios fracasos. El debate central tal vez pase por la educación, por el sentido de las normas y la construcción de un país integrado. En ese caso, el discurso de Kicillof no debería verse como un mero arrebato superficial y demagógico, sino como la expresión de un ideologismo destructivo. ¿Cuánto de esta falsa rebeldía y del pseudo-progresismo facilista representa al espíritu de la propia sociedad? De la respuesta a ese interrogante quizá dependa el futuro de la Argentina. La reacción espontánea de los padres de una escuela de Berisso ofrece razones para el optimismo. Son padres de la educación pública que quieren que a sus hijos les enseñen con libros y diccionarios, no con panfletos ni manuales del buen militante. Quieren que la escuela sea un sistema de normas, no un territorio dominado por la anomia. Quieren que los docentes sean docentes y que la libertad del lenguaje no se confunda con una bajada de línea. Quizá la verdadera rebeldía hoy pase por esos padres de una barriada humilde. Es, al fin y al cabo, la rebeldía por el futuro de sus hijos. Esta es una nota que escribió Luciano Román en el diario La Nación esta semana, y voy a releer el final. Quizá la verdadera rebeldía hoy pase por esos padres de una barriada humilde. Es, al fin y al cabo, la rebeldía por el futuro de sus hijos. Yo le dediqué en este programa argentino, porque yo soy gallego y el programa tiene un título gallego y está basado en la cultura gallega y demás, pero el programa es argentino, lo hago en la Argentina, en una radio argentina, y preocupado por este país que es el que vivo, en el que conformé una familia, en el que tengo una descendencia maravillosa. Es mi país, y entonces, al fin y al cabo, dice la rebeldía por el futuro de sus hijos. Yo el domingo pasado hablé, no para criticar a un político, que no me vale la pena destinar un minuto de mi vida a criticar políticos. Hablé porque me preocupa la acción de ese político en cuanto a la educación de las actuales y próximas generaciones. Y la rebeldía de estos padres que increparon a las docentes por hablar con la E y con la X, y nosotros y todas esas tonterías, termina la nota diciendo la rebeldía por el futuro de sus hijos. Yo hablé el domingo anterior y hoy leí esta nota por la rebeldía
que siento por el futuro de las generaciones de argentinos. Yo quisiera que los nietos de mis nietos que hoy están en la escuela primaria, salvo la mayor que ya empezó el primer año del secundario este año, yo quisiera que sus nietos reciban aquella educación de calidad que recibí yo hace 64 años, cuando fui por primera vez a un aula vestido como palomita blanca. Vamos a ir con música, estimado Ever. Vamos a ir con Carlos Núñez, con la cantante portuguesa Dulce Pontes y el tema Lela, que escribiera Daniel Castelao para su obra Os vellos non deben de enamorarse. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. De tanto como choveu, Lela, Lela, Lelinha, porque eu morro, quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso viver. As tuas palavras, dá-me a ser-me do teu coração, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com teu doce amor, dá-me alento com as tuas palavras, dá-me a ser-me do teu coração, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com teu doce amor, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com teu doce amor. Leila, porque eu morro, quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso, sem ti não posso viver.
Bueno, falemos galego, dice Gil Ríos, pero voy a hacer un pequeño inciso porque yo soy un gran aficionado a las carreras de automóvil, desde muy pequeñito, desde que llegué a la República Argentina y escuchaba por radio las transmisiones los domingos de carreras de coches que nunca había visto, que aprendí a querer y a conocer por escuchar las transmisiones de radio de aquella época. Bueno, siempre fui muy aficionado a las carreras de automóvil. Y hoy se corrió la carrera de Fórmula 1 de Silverstone en Inglaterra, y en ese lugar comenzó a disputarse la Fórmula 1 hace 72 años. En 1950 la primera carrera de Fórmula 1 se corrió en ese histórico circuito de Silverstone. Bueno, allí ganó 2 veces Froilán González, un gran campeón argentino, ganó Juan Manuel Fangio, y más adelante en el tiempo, no en el circuito de Silverstone, pero sí el circuito que lo reemplazaba como Gran Premio de Inglaterra, que era Brands Hatch, ganó el queridísimo Lola Reutemann. Bueno, toda esta introducción porque hoy ganó un español, ganó Carlos Sainz, por primera vez en su trayectoria. Carlos Sainz, hijo del campeón del mundo de rally, Carlos Sainz. Los dos tienen la misma afiliación, Carlos Sainz. Bueno, Carlos Sainz, hijo, hoy ganó el Gran Premio de Silverstone, lo cual para mí, repito que soy un fervoroso aficionado de las carreras de automóvil. Cuántas madrugadas para ver al Lola Reutemann, cuánto sufrimiento aquel día que se quedó sin combustible en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, terminada esta etapa automovilística deportiva en el programa Con Vos, vuelvo a lo nuestro, voy a lo que corresponde en este momento, que es la lección de gallego. Hoy tenemos una palabrita que a mí por lo menos me resulta extraña, no la he escuchado en Galicia, que es la palabra orxo, O-R-X-O. Debo decir que O-R-X-O. He dicho ya en alguna ocasión que estoy harto de la gente que dice O-R, R no existe. Y esto también solo escuchamos a locutores, a profesionales de todo tipo, a gente, a médicos, a ingenieros, a arquitectos que van a los medios y cuando les dicen, y dígame la página, y dicen o.org, O-R-G. Bueno, ayer escuché al doctor Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino, que cuando le dijeron que comunicase la página de la Defensoría, bueno, el doctor Semino deletreó O-R-G, como corresponde. Digo, bueno, es como encontrar una aguja en un pajar, pero alguno hay, O-R-G, como corresponde. Bueno, vuelvo. La palabra de hoy, entonces, que la primera es orxo, O-R-X en galego, que es X en castellano, O. Es cebada. La cebada, que en gallego también se llama cebada, estamos hablando del cereal, ¿no? Se llama orxo.
dice la descripción del diccionario galego, planta herbácea da familia das gramíneas, moi parecida ao trigo, pero de menor altura, folla máis ancha e espiga máis alongada, da que existen distintas especies. Traduzco, planta herbácea de la familia de las gramíneas, muy parecida al trigo, pero de menor altura, hoja más ancha y espiga más alargada, de la que existen distintas especies. Y siempre el diccionario da un ejemplo de oración. O orxo verde é un excelente alimento para o gando, un agro de orxo. Bueno, el orxo, la cebada verde, es un excelente alimento para el ganado. Un agro de orxo sería un campo de orxo. También se le dice, se llama orxo, la semente de esta planta que se utiliza na elaboración da cervexa, en la fabricación de fariñas, pensos, etc. Semilla de esta planta del orxo, que se utiliza en la elaboración de la cerveza, en la fabricación de harinas, piensos, etc. Esto es sabido, conocido, que con la semilla de cebada se elabora la cerveza. Nesta fábrica torran orxo para cerveza. En esta fábrica tuestan orxo para cerveza. Es decir, que antes de hacer la cerveza se le hace un proceso de tostado. Y vamos ahora con la palabra, es un adverbio, velaí y velaquí, que básicamente son lo mismo, pero se puede decir velaí, velaquí, todo junto. Velaí presenta algo o alguén que está a vista, que presenta algo que está a la vista. Velaí, que lo veas ahí. Velaí vai Rosiña a correr. Velaí, ahí tenés a la vista que va Rosiña a correr. Utilízase en ocasión referido a un ou a máis elementos enunciados anteriormente no discurso, expresando un valor causal. Traballa sempre arreo, velaí que estea tan ben visto. Se utiliza en ocasiones referidos a un o más elementos enunciados anteriormente en el discurso. Se refiere a lo que ya se dijo antes, expresando un valor casual. Y entonces dice la oración, trabaja siempre arreo, continuadamente quiere decir arreo, trabaja siempre mucho, digamos. Velaí que esté tan bien visto. Ahí se ve que esté tan bien visto, porque es un trabajador que se esmera. Y la otra forma de decir, velaquí, vale todo lo anterior. Velaquí, dice el diccionario, presenta algo o alguien que está a la vista. Ya lo dijimos antes. Velaquí tes a roupa limpa. Velaquí tes a roupa limpa. Aquí ves, sería, aquí ves que tienes la ropa limpia. Supuestamente una persona que le muestra a alguien la ropa y le dice, vele aquí, tes a roupa limpia. Aquí tienes la ropa limpia, pero la ves porque está ahí. Se usa en ocasiones para anunciar o presentar uno o más elementos posteriores en el discurso, lo mismo que dije para velaí. Velaquí a historia que queríades escoitar. Aquí está, esta es la historia que queríais escuchar. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
en la lección de galego, y como les dije el domingo anterior, el próximo sábado 9 de julio, Dios mediante, a las 8 de la mañana, empezaré a correr los 10 kilómetros de la mal llamada Maratón de Lanús, así la anuncia el Club Lanús, pero no es correcto porque las maratones son de 42 kilómetros, 195 metros, y las que organiza el Club Lanús, la distancia mayor es de 21 kilómetros, con lo cual es un medio maratón. Yo voy a correr 10, que es eso, una carrera de 10 kilómetros. Pero luego de la carrera voy a ir a San Isidro. Esto es lo que quería anunciar en definitiva, a la Asociación Española de Socorros Mutuos de San Isidro, que está en la calle 3 de febrero 55. Allí se realizará el chocolate patrio, dice el afiche, gran queimada con Omuxo, artistas invitados Donald y el saxofonista Hernán Giotto. Informes y reservas en secretaría martes, miércoles y viernes de 15 a 18. Y hay un número de teléfono, si alguien quiere tomar nota, 4743-8345. Repito, 4743-8345. Además, ese día es el cumpleaños de Donald, con lo cual vamos a tener un festejo adicional. Pero yo, desde que vi el afiche, me sorprendí. No puedo juzgar el grado de sorpresa que sentí, pero bueno, me pareció un poco exagerado que la cabeza de cartel sea yo y no Donald, ¿no? Realmente lo que para la gente de nuestra generación representó y sigue representando Donald, esa pureza de la juventud sana, de la diversión sana, que era el chiquendengue, el sucundún y todas esas cosas que había inventado Donald. Yo, para mí, es uno de los grandes artistas populares que dio la República Argentina. Entonces, de repente, verme en un afiche como cabeza de cartel y debajo mío a Donald, dije, no, esto merece un desagravio. Por eso, el domingo anterior lo escuchamos en una de sus más grandes creaciones, que fue Tiritando, y ahora les propongo, no, todavía no vamos a escuchar a Donald, porque no sé si lo están viendo en la página de la radio, pero bueno, hoy teníamos una foto de pantalla en la que están las personas que recibieron el premio Castelao, un premio que se entrega los días 28 de junio en Galicia, porque tal día como, es decir, un 28 de junio de 1936 se hizo el plebiscito con el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia, estatuto que después nunca fue aprobado porque se desencadenó la guerra incivil, ¿no? Pero había sido plebiscitado ese estatuto y aprobado por una mayoría abrumadora del pueblo gallego un 28 de junio de 1936. Y entonces, en esa misma fecha, se hizo
retornar los restos de Castelao a Galicia. El 28 de junio de 1984 retornaron a Galicia las reliquias de Castelao. Y a partir de esa fecha de 1984, la Xunta de Galicia entrega la medalla Castelao a figuras destacadas de la autonomía. Este año las figuras fueron para el señor Camilo Nogueira, político del bloque nacionalista gallego, un hombre de una importante tarea política y de defensa de Galicia. Recuerdo que cuando lo entrevisté aquí en Buenos Aires hace muchos años, me dijo que él hablaba gallego, él era representante de España en la Unión Europea y me dijo que hablaba gallego en las reuniones de la Unión Europea, cuando lógicamente no está permitido, el idioma que representa a España es el castellano. Y entonces le pregunté, le digo, Camilo, ¿cómo es eso? Dice, bueno, hablo en portugués, que es lo mismo que el gallego, con algunas variaciones, pero dijo, mi gallego en realidad es portugués y me doy el gusto de hablar en gallego en el Parlamento Europeo. Yo había dicho la Unión Europea, Parlamento que pertenece a la Unión Europea, desde luego, pero en realidad lo que debí decir es que Camilo Nogueira se expresaba en el Parlamento Europeo hablando en gallego. Él decía que era portugués y bueno, les cuento para las personas que puedan ver la fotografía que a la izquierda, la primera de las personas es el señor Sánchez de Dios, presidente de la Coral El Eco de A Coruña. Luego está el señor Carlos González Garcés, que es un periodista. Luego el señor Camilo Nogueira, justamente. A su lado el presidente de la Xunta Galicia, Alfonso Rueda. Luego el señor Diego Calvo, en representación del equipo de fútbol de sala de Pescados Calvo de Burela, que recibieron la medalla Castelao. Está luego Javier Olleros, un cocinero gallego que tiene 2 estrellas Michelin. Luego la única mujer, Josiani de Oliveira, que es una jugadora de fútbol sala, que es la portera, se dice en España, la arquera, se diría en la Argentina, del equipo que fue premiado. Y finalmente Manuel Blanco. Les quiero comentar lo que fueron diciendo cada uno de los premiados al momento de recibir la condecoración. Camilo Nogueira agradeció de todo corazón una inmerecida, entre comillas, distinción que lleva el nombre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un hombre que puso las bases de Galicia como una nación y fue uno de los promotores del estatuto. Pero lo vamos a dejar aquí porque se nos ha venido la hora encima y debemos cumplir con la tanda de Radio Amplitud. Así que luego de que hablemos con la querida Ana Vila Portomeñe en Galicia, les seguiré comentando acerca de las medallas de Galicia que se entregaron el pasado día 28 de junio
y escucharemos un tema de la agrupación coral El Eco, que fue la distinguida. El equipo de fútbol sala no eran Pescados Calvo, que son unas conservas deliciosas que hay en Galicia, sino Pescados Rubén de Burela. Burela es un municipio de Lugo. No es un nombre muy deportivo que digamos, ¿no? Es decir, para un equipo de fútbol tiene futsal, ¿no? Fútbol sala, de varones y de mujeres. Pero en mujeres, por ejemplo, son los actuales subcampeones de España. Bueno, Pescados Rubén de Burela. Así que después de la tanda, Ana, y luego más información de las medallas, y escucharemos el Eco, que es una coral con 140 años de vida. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros, Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Amplitud Independiente. Escuchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM 660 o a través de la web www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM 660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Lo que nos une siempre es más fuerte. Por eso, viva el recuerdo, viva la radio. Vuelve para regalarte las canciones que a vos te gustan. La cita, martes de 10 a 13 horas. Viva el recuerdo, viva la radio. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto
Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM 660 Radio Amplitud. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Buenas tardes, Ramón. Emilio de San Justo te saluda. Si hablamos como queremos, nos dirigen como ellos quieren, porque somos analfabetos y nos llevan para donde ellos quieren. Hasta luego, buena semana. Trae una sonrisa, un cariño de morriña para aqueles que me escoitan, non será terra querida, miña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leven onde ti me podas apertar, miña terra queridinha, miña nai, nosa Galicia. Bueno, gracias Emilio por tu mensaje, te mando un abrazo, buena semana para vos y los tuyos. Y Ana Vila Portomeñe, boas tardes. Moi boa tarde, Ramón, moi boa tarde. Hola, a todos e a todas. Estoy en falta conmigo mismo porque no me he puesto los auriculares. A ver. Ya corregimos esto. Hola, Ana. Hola, Ramón, que tal? Agora sí, mira, co entusiasmo de falar contigo non puxera os auriculares e non te podías coitar. Como vai a cousas que pasan no directo. Sí, como vai o día aí por Taboada, como está o tempo? Pois de temperatura andamos sobre 19 grados máis ou menos, estuve chuviñando algo porque houve algo de tormenta así ao lonxe, deulle por hoxe por tronar algo, está así anubrado, pero bueno, sobre 19 grados temos, o sea que se está, dentro do que cabe, estáse ben. Bueno, pois aquí en Bos Aires estamos con unha tarde de sol realmente maravillosa, o tempo está fresco, 13 grados como corresponde ao inverno, pero un sol maravilloso que a mí xa me fixo casi estar espido na radio, porque cada vez vou quitando, cheguei con unha cazadora e cada vez vou quitando máis, xa só me queda unha prenda. Bueno, Ana, contanos algo de como vai a vida por aí, como vai a túa vida, a de túa nai, que sei que sigue mellorando. Sí, miña nai vai mellorando, bueno, pouquiño a pouco, agardando o resultado dunhas pequenas probas que se lle fixeron, pero bueno, cousiñas que temos todos e todas, non? Nas nosas casas. Despois, bueno, por aquí os días vanse levando, foi unha semana así algo rara, porque, bueno, comenzamos o mes de xulio, pero o verán aínda non chegou de todo aquí a Galicia. De feito, eu na horta temos que andala tapando, porque, bueno, ten moitísima, nunca lle vin tantísima erva. Entonces, bueno, andámola tapando, pero tapámola agora para esa xente que nos está escoitando, e que xente pois que xa ten os aniños,
que non a tapamos coa folla que se facía antes, senón que a tapamos, bueno, co que sobra do silo das vacas e todo eso, pois é o que lle botamos. Folla non imos a limpar os soutos e traemos a folla no tractor nin en carros como se facía antigamente. A ver se podo facer de intérprete do que acabas de dicir. Para preservar da xeada, supoño. Da xeada, e máis que non saian as ervas cando plantas repolo, plantas cebolas, e máis as berzas, para que non saian ervas por o medio delas, botaselles a folla que se lle botaba antes. Iba mal encamiñado eu, non é protección de erva, senón todo o contrario, é destrucción. O que buscades con iso é destruir as ervas, que non se medren ervas entre os sembrados, xa pode ser de repolo, de garbanzos, do que fora, non? Pero é dicir... Sí, tamén axuda. No, pero tamén axuda, como ben dis, cando son por exemplo, as leitugas pequeniñas, cando lles fai algo de xeada, que está o tempo así malo, esa erviña que lle botamos así por arriba, tamén a preserva de que as xeadas as queime. Bueno, iso despois queda aí e co tempo transformase en abono. Exactamente, queda abono e máis evita que saian as ervas. En moitos sitios, bueno, cando son grandes extensións, pois agora me parece que, bueno, xa poñen esas mantas para que non lles boten a erva aos cultivos e tal, pero, bueno, a nosa horta como é pequeniña e é tradicional, pois, bueno, botamos o que sobra da comida das vacas, que non está, bueno, o que, digamos, non é esterco, pero casi. Mira, contoche que eu a mañá vou sempre a facer o meu trote a un parque moi grande aquí en a cidade de Bos Aires. A xente xo sabe, o Parque Avellaneda, Nicolás Avellaneda, que é un parque grandísimo que ten un viveiro municipal extraordinario, porque ademais de moitísimas especies de árboles e plantas e todo iso, ten unha vida de aves extraordinaria, porque claro, ali están protegidas, así que a min unha das que máis me entusiasma de vela é o carpinteiro, que é dificilísimo velo nunha cidade. Bueno, pois cando vexo o carpinteiro, que cada vez tórnaseme máis bonito, cada vez vexo máis bonito o pasar o carpinteiro. Pero o que quero dicir é que un sitio moi grande, moita arboreda e demais, e a pista pola que me desprazo eu ten 2000 metros de longitude, o cal dá xa unha dimensión tamén do sitio. Hai moitos árbores, pero tamén hai sitios con erva, e esta mañá, que había 3 grados de temperatura, a erva estaba totalmente branca, pero que fora unha xeada tremenda, como hai moito tempo que non vexo, aínda en mañáns máis frías ca de hoxe, pero algunha condición se deu, e eu iba con unha persona que lle dixen, digo, mira, isto parece Suiza. Digo, eu non coñezo Suiza, pero non sei por que se me ocurriu de dicir, porque imagino que en Suiza nos cantóns debe amanecer moitas veces así. Pero, bueno, aquí é lóxico porque estamos no inverno, non? Pero vos que en xullo, que é o mes de Galicia, o mes do Apóstolo, é o mes de Convós, porque o día 12 imos cumprir 24 anos de emisión, co cal, a partir dese día, empezamos a vivir o ano das bodas de prata, non? Dos 25 anos. Sí. Así que tamén me sinto parte do mes de xullo, mes de festas e romerías por todos sitios en
En Galicia, Por en todos España, en Europa, pero en Galicia que é o que cadra para a nosa conversación moitísima festa, non? Moitísima, xa este fin de semana pois xa houve moitas festas, de feito, bueno, celebrouse en Viveiro este fin de semana o Resurrection Fest, bueno, que congregou a moitísima xente, e, bueno, nas aldeas e por aquí hai moitísimas festas. E, bueno, notase no camiño tamén hacia Santiago que hai moito máis peregrino, bueno, o tempo está aínda así máis ben parece tempo de primavera, non é tempo de verán, porque o mes de xullo sempre foi así de máis calor, pero bueno, está aí. Eu, de feito, xullo e agosto son 2 meses que non me gusta estar en Galicia, en España en xeral non me gusta, para min os meses máis axeitados son xuño e setembro, sí. Porque o clima é máis benévolo, pareceme a min, ou tocoume a min as veces que estiven, e non hai tanta xente, non? Tampouco podes ir aos sitios con un pouco máis de calma, porque realmente en España, tanto xullo como agosto, os sitios públicos de interese, sempre hai unhas ringleiras enormes de xente que quere ir a velas, bueno, dixete que se nota máis xente no camiño. Este é o segundo ano para completar o Xacobeo, non? Por primeira vez na historia estamos tendo Xacobeo en 2 anos seguidos. Que podes apreciar ti de esa xente que vai polo camiño? Hai moito europeo, moito español, que chegas a ver? A ver, eu, bueno, coincídeme que estou un pouquiño, non estou mesmo ao lado do camiño, non? Pero, bueno, coincídeme a veces que, bueno, que me paso hacia Lugo e coincide que a carretera cruza o camiño, non? Quero dicir, o camiño cruza a carretera. Sí. Bueno, tamén estamos ás veces por a zona de Palas e tal. Vexo que hai un pouquiño de todo, pero este ano ven moita xente de fora, eso está claro. Pero este ano noto moita xente que ven buscando tamén a parte do camiño, é xente que fai o camiño e ao mesmo tempo aproveita para xente daqui de España, non? Para coñecer non só o camiño, senón tamén ao mellor zonas daqui do rural, que este ano, pois, bueno, están as casas de turismo rural e todo eso están casi todas xa ao completo. É dicir, a xente de España, en vez de buscar e tirar pois por outros puntos españoles, da xeografía española, ou por irse fora, pois non sei se por os medios económicos ou por a situación ou porque está isto como está, pois aproveita un pouquiño máis a tirar pois hacia Galicia. Bueno, iso é algo que trascende, non, nos medios, hai tempo xa, de que Galicia realmente sempre tivo importancia turística, pero que post pandemia como que acrecentou aínda eses valores. Por certo, eu o domingo pasado lía a cantidade de bandeiras azuis, por exemplo, que lle deu a comunidade, que son máis co ano pasado, bueno, iso demostra de que se está traballando ben. En definitiva, se traballa ben, ao fin os froitos chegan, non? Por eso que en España conócese moi ben o que é Galicia non deixa de ser unha alegría que o que ti me dis de que moitos españoles, porque a ver, dos europeos, claro, eles os que veñen do centro de Europa, eles buscan sol, buscan outras cousas que están máis ao sur, non? Pero os españois que teñen todo o seu alcance saben que o bo está en Galicia, ademais do camiño, as praias, as paisaxes, a comida. Eu creo que debe haber unanimidade que en ningún sitio de España se come como en Galicia, non? Sí. No, a verdade, incluso falando, bueno,
outros anos a xente empezaba a vir a partir do 15 de xullo deste mes. Sí. En cambio, pois xa hai persoas que xa levan de vacacións desde que acabaron os rapaces o colexio, desde o 22 de xuño, pois xa hai xente por aquí nas aldeas ou así, que voltou, digamos que quizáis un pouquiño debido á pandemia, pois tamén queren o millor coñecer un pouquiño o que son as raíces, que hai moita xente que vive fora de Galicia, e seus avós ou seus pais foron de aquí, entonces a xente esa máis nova tamén se atreve a dicir, bueno, pois vamos ver a terra de meus pais, non? Ou dicir, bueno, pois mira, foi o rei a Sanxenxo, pois imos nós tamén, non? Todo influye de alguna maneira para que veña máis xente a Galicia, ¿no? Bueno, Ana, mira, a ver si Ever podemos hacer participar. Esto lo voy a tener que hacer yo en castellano, porque le voy a pedir a Ever Galeano, nuestro operador, locutor, que está celebrando su día también hoy. Felicidades, Ever. Hoy en la Argentina es el día del locutor, pero hay una cosa que para mí, y hablando de los valores de Galicia y del reconocimiento y demás, que todo tiene que ver con todo, yo quisiera que Ever nos lea al aire un afiche que yo ahora viene, lo voy a tener acá y nos va a hablar directamente desde el micrófono. Ever es un argentino trasplantado como yo. Él nació en Paraguay, y en Paraguay tienen el idioma castellano y el guaraní, y lo que yo le pido que nos lea está escrito en guaraní, un idioma del que no entiendo nada, pero que me resulta poético, musical, maravilloso. A mis oídos, cuando escucho hablar guaraní, me resulta fantástico. Así que primero le vamos a pedir que nos lea el texto y después que nos haga la traducción al castellano. Bueno, buenas tardes, Ramón, buenas tardes, Ana, también. Bueno, antes de traducir la palabra en guaraní, o sea, las palabras en guaraní tienen muchos significados, una sola palabra. Todo depende de las palabras que anteceden o preceden. En este caso, este texto que me pasaste dice: Rosalía ñe, hablar, por abopiré. Forabopiré, es maravilloso. Forabopiré, es maravilloso. El título que le puso la señora a este libro es Escolma Poética de Rosalía. Es la traducción, aunque no es la traducción literal, pero es una adaptación, porque la palabra porabopiré tiene distintos significados. Por eso le puso Escolma Poética, que suena muy lindo, por cierto. Escolma es una palabra gallega. Elegir, que es una selección. Claro. Es una selección de poesías de Rosalía. Lo importante de esto, querida Ana, es que es una presentación de un libro donde se tradujo a Rosalía al guaraní. Claro. Eso en definitiva, y bueno, me parece extraordinario. La traducción literal de la palabra porabopiré sería escoger lo más lindo. Sería al castellano, ¿no? Escoger o elegir lo más lindo. Eso sería la traducción correcta. Y esto fue una presentación que se hizo en Paraguay el pasado 30 de junio. Es decir, esta semana, porque esto se trata de un afiche promocional de la presentación de ese libro, y el acto fue el 30 de junio. Es decir, porque la señora vive en España, además, precisamente en Galicia. La señora vive en España, es paraguaya, pero vive en España, pero más precisamente en Galicia. Vive en Galicia, claro. Se enamoró una más de Rosalía de Castro, y tradujo una selección de sus obras al guaraní. Escuché una entrevista que le hicieron, de hecho va a traducir muchas obras literarias de Galicia al guaraní, exclusivamente. Bueno, muchas gracias. Por favor.
Bueno, bonito, sí. a mí sin duda todo lo que sea Rosalía, por supuesto, me emociona, me enorgullece y me pareció que era digno compartirlo con vos, con una mujer dedicada también a las letras, a la poesía, y que sin duda teis a Rosalía no mesmo pedestal que a teño eu, non? Así que por iso quixen compartir esta traducción e bueno, ademais escoitar unha oración en guaraní tamén me pareceu maravilloso. A min, bueno, quero decirlle, bueno, se supuestamente entende ese non, pois xa lle traducires a Edber. Vamos a ver, eu teño familia en Paraguai, bastante familia. E bueno, si me teñen mandado alguna cousa en guaraní. Non a entendo, que o que lles digo despois se teñen que me traducir. Pero poéticamente pasa unha cousa media parecida ao galego, non? Que a mesma palabra, depende no contexto que a poñas, pois ao mellor significa unha cousa ou outra, non? E nos poemas o mesmo. Eu, por exemplo, tamén pásame cando escribo algún poema, se estou en castelán e ese mesmo poema o quero traducir ao galego, ás veces pois non dou, porque non atopo a palabra axeitada para que me diga o mesmo, non? Entón, bueno, pois normalmente os que van en galego, e o que vai en castelán, vai en castelán. Pero seguramente esta señora fixe unha obra maravillosa de Rosalía e, bueno, o timbre musical que ten o guaraní vai quedar moi bonito nas obras de Rosalía. Para min é un moi bo e benvido aporte á difusión tamén da nosa cultura. Bueno, querida Ana, imos o latexo. Contoche que ti tiveches un problema que demorou a recepción pola banda miña do latexo da semana pasada, pero acontece que o Facebook hoxe non podemos salir pola páxina de Convós porque o Facebook fíxonos aí unha falcatruada e, por exemplo, a min non me permite o vencello que eu tiña directamente do blog a páxina. Hasta que dé con unha persoa que mo solucione, bueno, o latexo está publicado no blog, pero non lle fixen o vencello que normalmente lle fago a páxina de Convós. Que por outra banda, agora, se entro a Convós, non podo despois usar o meu propio Facebook persoal. Pero eso pasou a min algunha vez tamén. Agardo podelo solucionar, pero mentras tanto digoche que sí, que o latexo está publicado no blog e que, por suposto, o de hoxe e os seguintes sempre estarán publicados no blog do programa. Imos entón co que preparaches para hoxe. A ver, quero decir que non o preparei porque o sábado tivemos en Chantada unha presentación dun libro onde colaboran, bueno, son 69 poetas galegos e portugueses, un libro xa que se fixo de outra vez máis, que se chama Poetas do Reencontro, no cal teño a sorte de participar. E bueno, son poemas en castelán, en galego, en portugués. Entonces, bueno, eu tuve unha presentación e lín ese poema. Tamén, bueno, gravaronmo e subino pois ás miñas redes de TikTok e de YouTube. Entón, pois, bueno, dixéronme que lles gustara moito e que o lera hoxe. Entón, bueno, se mo permitides, pois vou a ler ese. Non o fixen exclusivamente para vos, está nese libro. Entón, se me permitides... Permitir non, é unha honra que o fagas aquí e parabéns pola inclusión en ese ámbito tan importante no que participache estes días.
Moitas grazas. Pasareille as apertas a todos os poetas e poetas. O poema titúlase Por ser muller, como dixen ali, vai para todas as mulleres, pero tamén para todos os homes que de algún xeito pois están aí ao noso carón facendo camiño. Por ser muller, dígoche, no mesmo traballo, o mesmo salario, e se queres respeto, que latexe no peito. Penso que non fan falla máis verbas, para que a igualdade teña cabeza, nin para que a felicidade latexe nos corazóns. Moitas mulleres traballaron arreo por unhos dereitos. Custou moito visibilizarnos como mulleres, como femias. Non foi somente por papéis, senón por valor que se leva dentro, que levamos dentro cada unha amosando sabor e respeto. Respeto por unha e despois en cada paso. Ese respeto que fixo e fai que as portas poidan ter nome de muller. Sinto especial orgullo por aquelas que se levantaron unha e outra vez despois de caer. Por aquelas que fixeron bonito fogar despois de ser escravas de fogares alleos. Por aquelas que tendo marcas visibles e invisibles por abusos alumaron camiños sen duvidar. Sinto orgullo e honra por tantas, sobre todo por as mulleres das aldeas, esas mulleres do rural que somente saben as que pasaron, porque as pasaron, como as pasaron e para que as pasaron. Mulleres que tiveron que facer de nai, filla, avoa, tía, prima, irmá, mestra, médica, cociñeira ou milleiros de cousas máis. Mulleres que facían ao mesmo tempo de home sempre coa cabeza alta. Canto orgullo sinto de vos. Canta honra me facedes sentir, porque non fai falla berrar para saber que alguén escoite. E así como adevanando, vaise tecendo mellor abrigo. Abrigo que visten as mulleres que xamais deixaron de sorrir, as mulleres que nunca deixaron de sorrir. Elas, ao fin, son sempre o principio de todo, de todos, de todas. Grazas, mulleres. Grazas, mulleres. Pois. Grazas, Ana Vila Portomeño. Grazas a vos, agardo que todas as persoas pasedes unha boa semana, bueno, darlle a Ever os parabéns no seu día, e a seguir facendo camiño. Graciñas. Graciñas a ti, Ana. Un bico, un cariño grande para a familia de Eico Domingo. Bueno, parece que se cortó justo la comunicación en el último instante. En el Facebook nos dice José Augusto González Navarro: boas tardes, Ramón, outro domingo escoitando o programa xunto a miña nai unha fonda aperta. Y luego agregó: a miña nai agradece especialmente estas voces guaraníes, dado que os seus pais eran paraguayos. Bueno, me alegro muchísimo. A ti, José Augusto, aperta forte de cada domingo, a tu nai tamén o bico de cada domingo. Graciñas polas mensajes. Bueno, vamos a retomar entonces donde había dejado el tema de la entrega de las medallas Castelao. Había leído el agradecimiento de Camilo Nogueira, el político que recibió una de las medallas. Luego habló Olleros, que es un cocinero gallego, un cocinero que se llama Olleros, ¿no? Javier Olleros, y es cocinero, digo por lo de ollas, ¿no? El único cocinero gallego con 2 estrellas Michelin por su restaurante Culler de Pau en O Grove, Pontevedra. Culler de Pau, lógicamente, es cuchara de palo. Ha recibido el premio vestido con una camiseta con la silueta de Castelao y ha dedicado el galardón a su familia y a su equipo en la cocina. En su intervención confesó que para él la gastronomía es una forma de cultura y por ello con su trabajo quiere contribuir a llevar a Galicia por el mundo a través de los platos que prepara
para los comensales que desde cualquier rincón del mundo visitan su casa en Ogrove. El presidente de la coral El Eco de A Coruña, Carlos González Garcés, señaló que esta medalla no es solo un reconocimiento al trabajo de 140 años de la coral, sino un homenaje a los movimientos corales existentes en Galicia que sobreviven gracias al apoyo de las instituciones públicas. También agradeció al público que asiste a sus conciertos, porque sin su presencia, apoyo y aplausos sería imposible continuar. La jugadora del club de fútbol sala Pescados Rubén de Burela, Josiane de Oliveira, dije antes que es la arquera del equipo, que es una muchacha nacida en Brasil, señaló que de la jornada de la entrega de la medalla, que esa jornada pasa a formar parte de la historia de oro del equipo, que cuenta con la mejor afición del mundo. Por su parte, el presidente del club, Manuel Blanco, puso en valor la lucha por la igualdad de este equipo que tiene un gran impacto en la Mariña lucense. El periodista Javier Sánchez de Dios, otro de los premiados, agradeció en primera persona al presidente de la Xunta este galardón que recibe como un honor porque le dan un premio que lleva el nombre de uno de los hombres más ilustres de nuestros antecesores. También señaló, hizo hincapié en la importancia que tiene en su trayectoria el pueblo de Galicia, que lee y escucha de vez en cuando a este periodista, dijo. Bueno, y como había prometido, teniendo en cuenta que esto es radio, y que no tenemos al periodista para que nos haga una columna, ni podríamos cocinar con el señor Olleros, ni jugar al fútbol con la gente de los Pescados Burela, sí podemos escuchar a uno de los premiados, a la coral polifónica El Eco de A Coruña, que nos interpreta así esa maravillosa letra de Rosalía de Castro con música de Juan Montes, Negra Sombra. La
Feliz día del locutor. Soy María del Rosario de Villurquiza. Feliz día. Un beso, chao. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Habla Sara. Bueno, mire, señor, don Ramón, con lo que usted dijo, eso que leyó sobre este señor, bueno, yo le llamo señor porque no soy maleducada, del gobernador, eso que leyó usted es cierto. Yo sabe que mis nietos, gracias a Dios, no son, pero tengo miedo. Yo no voy a estar, por supuesto, a los hijos de mis nietos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este idioma? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, y a usted le deseo, que recién escuché que el sábado 9 va a participar en esa carrera. Justamente para mí es un día bastante triste porque es el día que mi papá partió para otro mundo, el 9 de julio, pero yo le voy a pedir a mi papá, desde donde está, que sé que me va a escuchar porque él está con Dios, que lo ayude y usted que lo pase bien, que llegue bien, y lo felicito porque en la edad que tiene usted y hacer lo que hace, sinceramente es digno de admirarlo. Aparte sabe que yo lo quiero con todo el alma. Y por favor, dígale a la señora Ana de Puerto Meñe que le mando un beso muy grande, muy grande. Un beso para usted, feliz fin de semana, bendiciones para usted y su familia, y un beso muy grande para Ever. Chao, querido Ramón. Bueno, muchísimas gracias, señora María del Rosario. Y por supuesto, Sara, también muchas gracias. Y bueno, eso. Creo que la palabra más gráfica que uno puede expresar es gracias, ¿eh? Y a María del Rosario y a Sara se lo reitero. En el Facebook, Susana Ramos nos dice, el Facebook, que repito, estamos saliendo por la página de Radio Amplitud. Por ejemplo, Benita Lozada me manda un mensaje, dice que no me pueden seguir por Facebook, pero que me están escuchando en la radio, que les gusta el programa, desea buena semana. Pero bueno, Benita y otros oyentes, les digo que vamos a ver si lo solucionamos para el domingo. Si no, la forma de seguirnos es en el Facebook de Radio Amplitud. Ponen en Facebook Radio Amplitud y ahí está saliendo. Y en ese Facebook nos dice Susana Ramos, buenas tardes Ramón, excelente programa como siempre, saludos de Susana y Miguel. Bueno, muchas gracias, queridos Susana y Miguel. Y la señora Elsa Franzot, que si mi memoria no me traiciona, no registro mensajes suyos con anterioridad, así que gracias señora, igual que a todos los que dejan mensajes, pero si es la primera vez, como creo yo, bueno, muy bienvenida y el agradecimiento especial. Dice la señora Elsa Franzot, buenas tardes, excelente lo que explicaron, se debería repetir tantas veces. Hasta volver a las raíces, camino del bien, necesitamos esta clase de programas, vamos adelante. Argentina llora este presente, recuperémonos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y ahora vamos a ir a un buen momento, Ever. Vamos a ir con el amigo Tino y humor gallego. Un matrimonio casáronse e dali a pouco ela quedou embarazada. E el, claro, o home andaba todo nervioso, dice, tanto como lle quero, Dios mío, tanto como nos queremos, si lle pasa algo e me morre a muller, que vai ser de min? O home todo nervioso. Pero ponse de parto, marchou con ela para a residencia, ela pasou á sala de partos e el quedou na sala de espera, e paseando para diante e para atrás, todo nervioso, fumando pitillos, loco da vida. Viña unha enfermera, que xa hai algo? No, todavía non. Ven outra, que hai algo? Non, todavía non. O home todo nervioso, e ven o médico e dice, tranquilícese, hombre, tranquilícese, acaba de ser padre. Dice, sí, é que é nena ou nena?
3 nenos. Dice, 3 nenos, non me extraña coa chiminea que teño. Dice, pois trate de limpiala, que debe ter furruxe porque os nenos naceron negros. Bueno, creo que se entendió, pero Emilio, principalmente para vos la traducción, un paisano muy enamorado de su mujer, la mujer embarazada, de repente empieza a sentir síntomas, se van al sanatorio para que se produzca el parto, la introducen a la mujer al quirófano, el hombre desesperado se comía los cigarrillos más que fumarlos, y cada enfermera que veía le decía, ¿qué? ¿Ya está? No, señor, tranquilo, que está todo bien, pero cálmese. Y veía otra enfermera, dice, ¿ya pasó algo? No. Y finalmente sale el médico, ¿no? Y le dice, doctor, ¿qué pasa? Dice, no, tranquilo, señor, dice, ya es usted padre. Y entonces le dice al médico, ¿es un nene o una nena? Y el médico le dice, no, son 3 niños, 3 varones. Y el gallego ahí se agrandó y dice, y no me extraña, dice, con la chimenea que tengo, y el médico le dice, bueno, mire, trate de limpiarla, porque debe tener herrumbre que los 3 niños nacieron negros. Vamos con música. Había anunciado a Donald, mi compañero, el próximo martes, donde vamos a estar celebrando su cumpleaños. Hay unos queridos amigos que se enteraron de esto y se comunicaron conmigo y me dijeron que les gustaría mucho estar allí porque son amigos de Donald. Y entonces un matrimonio muy peculiar, los dos son amigos, por supuesto, pero él es hincha independiente, así que no siempre vamos por la misma vereda. Pero su mujer es de Racing, yo creo que es un castigo mutuo. Hay gente que es más masoquista, ¿no? Que una mujer de Racing se case con un tipo independiente, o que uno de Independiente. Bueno, el de Independiente tuvo suerte, porque la mujer es muy linda y además es de Racing, lo cual le aporta a él un granito adicional de inteligencia. Pero bueno, esta pareja se comunicó conmigo y me dijeron que les gustaría, primero me dijeron que le transmita saludos a Donald, y luego me dijeron que les gustaría estar allí. Dije, bueno, es muy fácil, es cuestión de anotarse e ir. Así que van a ir, son amigos, vamos a compartir la mesa y vamos a celebrar el cumpleaños del gran Donald, uno de los grandes artistas populares que dio la República Argentina. Fíjense si esto no es sano, si esto no es alegre, si esto no es divertido, si esto no convoca a la fiesta. Donald, siempre fuimos compañeros. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos
todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, chicandengue, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chicandengue, siempre fuimos compañeros, chicandengue, la 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 la. Compañeros, chicandengue, siempre fuimos compañeros, chicandengue, la 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 la. Compañeros, chicandengue, siempre fuimos compañeros, chicandengue, la 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 la. Chequendengue, chequendengue. Bueno, ¿te gustó, Ever, el chequendengue? Si hubieses estado en esa época, ¿cómo hubieses bailado? Bueno, nos vamos hasta el domingo. Ustedes no se van porque queda el bloque Rumboia de gaiteiros galegos, y luego la interesante programación de siempre de Radio Amplitud. Así que nos vamos con gaiteiros galegos, Volta e Dalle. Gracias, Ever, por tu trabajo, por tu aporte valiosísimo al programa. Y deico domingo, boa semana para todas e todos. Na Rumboia, Volta e Dalle. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Volta e Dalle son un grupo de amigos apaixoados da música tradicional galega. Comenzaron no ano 2007 creando un grupo de música tradicional e unha asociación cultural no concello de Mondariz, de onde son orixinarios case todos os membros. Co paso dos anos foron cambiando o seu repertorio, pasando dun máis tradicional a un repertorio baseado en pezas de autoría propia. Do seu primeiro disco, Quen te quere ben, escoitamos a Muiñeira do Trobo. Hermoso, te linda, no sé qué eres princesa, nos vemos un